Ya, está grabando. Buenos días, compañeros licenciados. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó el tema de PAIN, pacientes con trasplante cardíaco, hepático y renal. Somos 3 integrantes: Castillo Rodríguez, Lisbeth Nayeli, León Carpio Rosester y la persona que les habla, Poveda Polo Jocelyn Gabriela. En el trasplante renal, en este caso les voy a hablar de un trasplante renal. Este es un procedimiento quirúrgico que consiste en la colocación de un riñón sano en un donante vivo, de un donante vivo o fallecido, perdón, en una persona cuyos riñones no estén funcionando correctamente. En esta cirugía, el riñón donante se coloca en la parte inferior del abdomen, donde los vasos sanguíneos estarán en el área inferior del abdomen, justo arriba de una de las piernas. Se va a colocar un nuevo tubo de orina del riñón, un uréter, que estará conectado directamente a la vejiga. A menos que estas causen complicaciones, los riñones propios se dejan en su lugar. En este caso, tenemos que saber que los riñones son dos órganos en forma de habichuelas que se encuentran a cada lado de la columna vertebral, justo abajo de la caja torácica. Tienen aproximadamente el tamaño de un puño. La función principal es filtrar y eliminar los desechos minerales y el líquido de la sangre mediante la producción de la orina. Esta enfermedad terminal renal se produce cuando los riñones han perdido su función del 90%. Las causas más frecuentes de la enfermedad renal terminal son la diabetes, la presión arterial crónica no controlada, la glomerulonefritis crónica, que es la inflamación de la posterior formación de cicatrices en los pequeños filtros que se encuentran dentro de los riñones, en este caso los glomérulos, y la enfermedad renal poliquística. ¿Por qué se realiza los trasplantes de riñones? En tal caso son los tratamientos preferidos para una insuficiencia renal, ya que como sabemos las diálisis son de por vida y es un tratamiento caro. Un trasplante de riñón puede tratar una enfermedad renal crónica o la enfermedad renal en esta etapa terminal para ayudar a sentirse mejor y vivir un poco más. En comparación con la diálisis, el trasplante de riñón se asocia a la mejora de la calidad de la vida, mejora de riesgo de muerte, menos restricciones en la dieta, menor costo del tratamiento. Tenemos que saber que solo se necesita un solo riñón para reemplazar los dos riñones que funcionan mal. Por lo que el trasplante de riñón de donante vivo es una opción. Siguiente. Los factores que pueden impedir que sean elegibles para recibir un trasplante de riñón comprenden varios factores. Edades avanzadas, enfermedades cardíacas graves, un cáncer activo o un paciente en tratamiento posterior a un cáncer. En este caso, enfermedades mentales mal controladas, la demencia, el abuso de drogas o el alcohol. En tal caso puede ser cualquier otro factor que tenga la capacidad de someterse al procedimiento de manera segura y tomar los medicamentos que se necesitan después de un trasplante para evitar el rechazo del órgano. En los riesgos, el trasplante de riñón puede tratar la enfermedad renal avanzada y la insuficiencia renal, pero no es una cura. Algunas formas de enfermedad renal pueden recurrir después del trasplante. En este caso, los riesgos de la salud asociados con el trasplante de riñón comprenden directamente con la cirugía en sí misma. En este caso se ven siempre lo que es el rechazo al órgano del donante, efectos secundarios de los medicamentos que se dan, los inmunodepresores, los medicamentos contra el rechazo. Estos son necesarios para evitar lo que es este tipo de complicaciones y riesgos. La complicación del procedimiento, en este caso la cirugía de trasplante de riñón, acarrea el riesgo de complicaciones serias entre ellas. Podemos poner como principal que son los coágulos sanguíneos y sangrado, las pérdidas o bloqueo del tubo uréter que une lo que es el riñón con la vejiga, las infecciones, fallo o rechazo de riñón donado, una infección o cáncer transmitido por un riñón donado. En tal caso, y más complicaciones serias, un muerte, un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.
En los efectos secundarios de los medicamentos contra el rechazo o los inmunodepresores, en este caso después del trasplante hay que tomar medicamentos para ayudar que el cuerpo no lo rechace. Estos medicamentos pueden provocar ciertos efectos secundarios. Entre ellos, la mayoría le sucede lo que es la osteoporosis y la osteonecrosis, que es daño directamente a los huesos. En este caso, diabetes, crecimiento excesivo o también la pérdida excesiva del cabello, la hipertensión, presiones completamente elevadas, colesterol elevados y otros efectos secundarios que pueden incluir lo que es incremento del riesgo de cáncer, especialmente en lo que es la piel y el linfoma. Obviamente las infecciones, se puede provocar edemas, aumento de peso o acné. Perdón. Dentro del proceso de atención enfermero encontramos el diagnóstico, las intervenciones y las actividades. Hemos elegido en diagnóstico exceso de volumen de líquido con el NOC función renal y NIC manejo de líquidos. Otro de los diagnósticos, deterioro de la movilidad física, ya que el paciente se encontrará en una situación donde no va a poder moverse por este tipo de procedimientos. Vamos a trabajar en la movilidad y las actividades en prevención de caídas. Tenemos riesgo de infección. Estas cirugías, como son invasivas, tienen un riesgo de infección elevado, entonces tendremos que en el NOC tenemos que tener la curación de las heridas por segunda intención y cuidados del sitio de incisión. En las hemorragias, como anteriormente se ven las complicaciones, una de las complicaciones son los coágulos de la hemorragia. Entonces debemos tratar las hemorragias. El NOC sería severidad de la pérdida de sangre y el NIC control de las hemorragias. También se va a tratar lo que es la disposición para mejorar la gestión de la propia salud, para controlar lo que son los riesgos, identificación de los riesgos, ya que este paciente se encuentra en riesgo constante. Dentro de estos diagnósticos encontramos lo que es el temor, vamos a apoyarnos en el control de la ansiedad y el apoyo emocional. Y por último, la baja autoestima situacional, que estamos en el NOC, adaptación psicosocial, que vamos a trabajar en lo que es los cambios de vida, porque el paciente va a cambiar completamente, y lo que es aumentar el afrontamiento a esta enfermedad. Por último, tenemos los cuidados de enfermería en el proceso de trasplante renal. Como en primer punto, sabemos que es fundamental monitorizar al paciente para vigilar la presión arterial y la presión venosa central. Aquí se va a administrar fluidoterapia para mantener ambas mediciones dentro de los valores normales. El paciente siempre tiene que estar, debe de estar sondado para una medición exacta de la diuresis. Todo paciente que se haga un trasplante debe tener una medición de diuresis mediante un sondado. Este tiene que estar conectado a un sistema cerrado con un urinómetro para un control de horario exhaustivo, diuresis, aspecto y coloración. Tenemos que vigilar la permeabilidad del sistema y la posibilidad de aparición de globos vesicales. Los pacientes trasplantados deberán mantenerse aislados de posibles focos de infección, porque ya les dije que uno de lo que más pasa en estos pacientes son las infecciones. Las curas deben ser estériles, llevando siempre gorro, mascarilla, bata y guantes estériles. Será fundamental vigilar los cambios en el estado de la herida quirúrgica, cambios importantes en la diuresis, así como el aspecto de la misma. Vigilar signos agudos de rechazo como cambios de presión arterial o PVC, elevación de la creatinina, oliguria o anuria. Y por último, tenemos a vigilar la tolerancia del paciente a la medicación inmunosupresora, principalmente mediante el control analítico. En este caso, con un hemograma y un examen de las transaminasas. Ahora vamos a presentar lo que es el trasplante cardíaco. Encontramos que anatómicamente el corazón es un órgano muscular situado en la caja torácica, cuyas funciones primordiales, en primer lugar, son recibir la sangre venosa pobre en oxígeno y el resto del cuerpo y mandarla a lo que son los pulmones para que se oxigene. Y en segundo lugar, evitar que esta sangre rica en oxígeno a enviar esta sangre rica en oxígeno al resto del organismo. Anatómicamente, el corazón consta de 4 cavidades, 2 aurículas y 2 ventrículos. Ya, encontramos que el trasplante cardíaco de corazón es un tratamiento que por lo general se reserva
para las personas cuya afección no ha ido mejorando lo suficiente, ya sea con medicamentos u otras cirugías. Esta también consiste en lo que es extraer un corazón enfermo que no puede ser curado, ya sea con fármacos o cirugías convencionales, y reemplazarlo por un corazón sano de un donante. Entre la insuficiencia cardíaca avanzada se puede producir por diversos mecanismos. Encontramos que los más frecuentes son la cardiopatía isquémica. Esta se produce una enfermedad en las arterias coronarias y es la causa más frecuente por la que se realiza un trasplante. También encontramos la miocardiopatía, la cardiopatía valvular grave. Esta es una afección de las válvulas del corazón y solo, no puede ser tratada solo quirúrgicamente. También encontramos la enfermedad congénita grave del corazón. Eh, Esta patología constituye la causa más frecuente por la que se realiza un trasplante en lo que son niños, y las alteraciones de ritmo cardíaco que no responden ya sean a otras terapias y pueden ser potencialmente mortales. Entre las tasas de supervivencia al año después de un trasplante cardíaco y la mortalidad anual es de alrededor del 4% en la actualidad. También se dice que la supervivencia media del corazón supera los 10 años. Entre algunos factores de riesgo o contraindicaciones debido a lo que es el trasplante del corazón, encontramos la hipertensión pulmonar irreversible, infección activa y no tratada, infección por VIH, enfermedad irreversible renal, pulmonar o hepática, infarto pulmonar creciente, diabetes mellitus con daño importante de lo que son órganos blancos, enfermedad cerebrovascular o vascular periférica, neoplasia maligna en los últimos 5 años, osteoporosis y enfermedad psiquiátrica no compatible con el régimen de vida del trasplante, y adicción activa a lo que es el tabaco, alcohol y drogas. También se dice que no puede realizarse un trasplante cardíaco si en algunos casos este tipo de pacientes no desea cambiar su estilo de vida. Siguiente. Entre algunos síntomas y signos encontramos, debido al trasplante cardíaco, la fatiga, la falta de aire o dificultad para respirar, tos, desmayos o síncopes, latidos cardíacos irregulares o rápidos, dolor en el pecho ante esfuerzos, sensación de plenitud de estómago, pérdida en lo que es el apetito, malestar general, náuseas, acumulación de líquido en las piernas y abdomen y edema pulmonar. Siguiente. Dentro de lo que es el tratamiento, encontramos posterior al trasplante, este consiste en medicamentos inmunosupresores para evitar el rechazo del órgano trasplantado. Encontramos como la ciclosporina, azatioprina, rapamicina, entre otros. Y también la prevención de las infecciones, ya que los inmunosupresores disminuyen las defensas. Y pueden utilizarse antibióticos o antivirales como la trimepotrima, sulfametazol o valganciclovir. Siguiente. Bien, en lo que es los cuidados de enfermería para el paciente sometido a lo que es un trasplante cardíaco, se divide según las fases. Y, por ejemplo, encontramos la primera, que es la preparada del paciente. Se lleva a cabo el trasplante en el quirófano. Enfermería tiene que estar en posición de la historia clínica y cardíaca del paciente, y debe haber realizado todas las pruebas oportunas relacionadas a lo que son signos vitales y estudios analíticos. Al recibir al paciente en UCI tras la intervención, la admisión en la UCI se realizará por 2 profesionales de enfermería, un técnico y en cuidados auxiliares de enfermería y un médico. Los primeros cuidados que se van a realizar serán cambiar el respirador portátil a respirador de la unidad, monitorizar los signos vitales, comprobar la permeabilidad y cantidad de sangrado de los drenes torácicos, control en las perfusiones de drogas, ritmo y cantidad, control de la zona vesical, nasogástrica, y registrar todo en lo que son las notas gráficas de enfermería. También encontramos
Los cuidados durante las primeras horas, como vigilar y registrar las constantes vitales, diuresis, derivado gástrico o sangrado, de drenajes, cuidado de las vías y apósitos y administrar medicamentos prescritos. En los cuidados del primer día tenemos que se da lo que es realizar analíticas y electrocardiogramas. El paciente podrá ser aseado y a su vez se vigilará lo que son los signos de la infección, edema o úlcera por presión. En los cuidados postoperatorios inmediatos encontramos que aquí se van a realizar cuidados similares a los del primer día y a los de cualquier otro tipo de intervención quirúrgica cardíaca, excepto por los efectos de la inervación muscular. Es posible aquí el fallo ventricular, el total control de las arritmias e infecciones también debe vigilarse y por la administración de medicación inmunosupresora. Entre los cuidados postoperatorios no inmediatos, encontramos que estos son los cuidados que se realizan desde el paciente, desde que el paciente es dado de alta en UCI y es trasladado a otra planta. Este se debe tomar las constantes vitales, el control del balance hídrico, el peso corporal, el cuidado de vías y catéteres, y en este periodo donde hay que hacer hincapié en la movilización del paciente realizando ejercicios y fisioterapia respiratoria. Entre los diagnósticos e intervenciones, encontramos en ANDA disminución del gasto cardíaco, ni efectividad de la bomba cardíaca, no regulación hemodinámica. Rechazo agudo de trasplante cardíaco, respuesta hipersensibilidad inmunológica, identificación de los riesgos. En ANDA, dolor agudo, NIC manejo del dolor y no nivel del dolor. Riesgo de infección, control de infecciones y severidad de los síntomas, deterioro de la integridad tisular, curación de heridas por segunda intención, cuidado de las heridas, ansiedad, disminución de la ansiedad y nivel de ansiedad. Por último, tenemos lo que es el trasplante hepático. En este caso, vamos a hablar lo que es primero del hígado. Entonces, el hígado es un órgano que está presente tanto en el ser humano como en los animales vertebrados y este tiene un peso medio de 1500 gramos. Está situado en la parte superior derecha del abdomen. Algunas de sus funciones principales es el proceso de nutrientes, medicamentos y hormonas. Este órgano produce bilis y ayuda al organismo a absorber las grasas, el colesterol y las vitaminas liposolubles. Fabrica proteínas que intervienen en la coagulación sanguínea para eliminar bacterias y toxinas de la sangre. Y previene infecciones y regula respuestas inmunológicas. El trasplante hepático es un procedimiento quirúrgico para extirpar el hígado que ya no funciona de forma adecuada, o sea que tiene insuficiencia hepática, y reemplazarlo con un hígado saludable de un donante, ya sea fallecido o puede ser la parte de un hígado de un donante vivo. Entre los motivos e indicaciones de trasplante, entre los principales tenemos que es la cirrosis. Esta puede ser por diferentes clasificación que pueden ser por infección vírica, por hepatitis, que lleva la hepatitis B y C, por cirrosis alcohólicas, cirrosis autoinmune o cirrosis criptogénica, que es decir, de causa desconocida. Entre los tumores hepáticos puede el paciente tener carcinoma hepatocelular, metástasis de tumores neuroendocrinos, y también por enfermedades colestiásicas crónicas, entre esas la cirrosis biliar primaria y la colangitis esclerosante primaria. Por la insuficiencia hepática aguda tenemos la hepatitis vírica grave, hepatitis tóxica medicamentosa grave e insuficiencia hepática aguda que puede ser de causa indeterminada. Puede ser también por retransplante en el caso de que hay un fallo primario del injerto, es decir, del hígado. Esto puede pasar en la primera semana de post-trasplante. También puede ser a causa de una trombosis arterial hepática precoz o tardía o recidiva de la patología hepática previa. Entre las contraindicaciones del trasplante hepático tenemos tanto absolutas como relativas. Entre ellas tenemos el cáncer metastásico hepático, entre las absolutas en otros órganos, excepto por el tumor carcinoide.
También tenemos por el cáncer hepático primario avanzado, enfermedad extrahepática mortal a corto plazo, enfermedad activa extrahepáticas incontroladas o drogodependencias activas entre los últimos 6 meses que ha tenido, y el VIH-Sida. Entre las contraindicaciones relativas tenemos porque hay pacientes alcohólicos con un periodo de abstenencia menor de 6 meses, en VIH positivo, VHB y ADN positivo. Entre las enfermedades asociadas renal, cardíacas, pulmonar y avanzada. Si la persona, por ejemplo, también tiene una edad de mayor de 70 años, si presenta anomalías crónicas, anatómicas, trombos, que puede ser trombosis portal o por una cirugía previa. Puede también a causa de una malnutrición del paciente y causas psicosociales por el entorno social y familiar inadecuado. Aquí encontramos lo que es el protocolo de preparación del trasplante hepático. Una vez que se detecta el posible candidato del trasplante, deberá ser valorado en la consulta de patología, donde se le va a explicar al paciente en qué consiste este procedimiento quirúrgico, qué dificultades va a presentar, los riesgos y beneficios que conlleva, así como los riesgos posteriores a la cirugía. Debe haber lo que se hace un estudio para ver si el donante y el receptor son compatibles. En el caso del grupo sanguíneo debe ser grupo O en tanto receptor como donante, grupo A donante y receptor, el grupo B donante y receptor y el grupo AB el donante y receptor. Debe ser bastante compatible. En la primera parte vamos a ver lo que es la identificación del receptor. Aquí vamos a utilizar una etiqueta identificativa con el nombre y los datos del paciente, el número de la historia clínica, el teléfono de contacto de familiares o personas cercanas y la fecha de ingreso y domicilio. También se le pregunta al paciente si presenta alergia, si tiene diabetes o otras enfermedades como hipertensión. Se registra lo que es el peso, la altura, las constantes vitales. Se anota lo que es la enfermedad causante del trasplante y se registra lo que es la hora de llegada a la unidad y sobre todo la hora en la que aproximadamente se va a llevar a cabo la intervención para tener todo listo en el preoperatorio terminado antes de que sea la hora. En la segunda parte tenemos las pruebas preoperatorias. Se le va a realizar pruebas de laboratorio como análisis de sangre, la orina, para evaluar la salud de los órganos, incluido el hígado. No solamente el hígado, sino también los otros órganos. Se realizan pruebas de diagnósticos por imágenes, por ejemplo, la ecografía del hígado. Las pruebas cardíacas para determinar el estado del aparato cardiovascular y un examen de salud general, en el que se va a detectar en caso de cáncer, para evaluar la salud en general del paciente o para detectar alguna otra enfermedad que pueda evitar o afectar el éxito del trasplante. En la tercera parte tenemos el preparar al paciente. Este debe tener una dieta absoluta. Se deben retirar todo tipo de joyas, prótesis, pinturas de uñas. Hay que rasurar el campo quirúrgico, tanto que va desde el cuello hasta la mitad superior de las extremidades superiores y mitad superior de las extremidades inferiores, que va a incluir tanto axilas como ingle. Se realiza la aseptización del campo quirúrgico y se le da una premedicación preoperatoria por prescripción del equipo de trasplante. Se le da, en este caso, omeprazol de 20 mg, norfloxacina de 20 mg y nistatina de 5 cc. En la atención psicológica del potencial receptor hepático del paciente, en este caso hay ciertos rasgos del perfil psicológico del potencial receptor. Este va a presentar, o puede presentar nerviosismo o aceleración contagiados por la rapidez en que se lleva todo el procedimiento en ese momento, con la intención de también realizar el trasplante lo antes posible. Va a tener un miedo o preocupación por el procedimiento quirúrgico. Miedo puede ser a la anestesia, a la alteración de las imágenes, al dolor
a la posibilidad de que no salga bien el procedimiento, y por extremo en la posibilidad de morir en el procedimiento. También va a tener un miedo y preocupación por el trasplante, miedo a que salga mal, a que no pueda realizarse o que tal vez no sea compatible o no reúna las condiciones óptimas en cuanto al órgano y que puedan rechazarle o no puedan darle el órgano que se le va a trasplantar. En la fase post-trasplante, ya terminada, ya con éxito el trasplante hepático, el paciente va a necesitar medidas de soporte tanto ventilatorio como hemodinámico y se lo traslada inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. Se le procede a la extubación, se saca el tubo de respiración y ya recuperada la estabilidad hemodinámica se lo va a trasladar a la unidad de hospitalización de trasplantes. En el cuidado en el plan de los cuidados, se puede distinguir cuidados específicos, tanto del trasplante hepático y cuidados generales en el paciente, porque fue sometido a una cirugía de alto nivel y alto riesgo. Entre los indicadores de la función hepática, es decir, estos parámetros nos van a indicar si funciona correctamente y bien, o sea, si no hubo complicaciones en el trasplante hepático. Entonces, el hígado va a producir una bilis de buena calidad. Va a presentar características como un color claro, o sea, la bilis, consistente y va a ser fluida, y va a haber un volumen por debajo de 150 cc en 24 horas, que nos indicaría que en este caso puede haber una mala función del injerto. Se realiza lo que es la estabilización de las enzimas hepáticas, en este caso la bilirrubina, GOT, GPT, la gamma GT, que por lo general están elevadas en los primeros días. Hay una actividad de la protrombina superior al 50% y una normalización del número de plaquetas que nos va a indicar que hay una buena función hepática. En el estado neurológico y de conciencia, el paciente tiene un despertar temprano de la anestesia producido por el aclaramiento, que esta es la metabolización de los productos anestésicos en el hígado, que nos da un buen pronóstico en cuanto a la función del injerto, o sea, del hígado. La inmunosupresión, en este caso vemos que todo paciente trasplantado necesita el tratamiento inmunosupresor para evitar el rechazo del injerto, es decir, del hígado. Entre las complicaciones que generalmente se tienen es la nefrotoxicidad, leucopenia, la diabetes mellitus y la hipertensión. Entre los medicamentos principales tenemos, en cuanto a la clasificación, los inhibidores de la activación linfocitaria. Tenemos corticoides, ciclosporina y tacrolimus. Entre los inhibidores de la proliferación celular tenemos la azotioprina, el mofetil, micosinolato y la prostaglandinas E1. En cuanto a los anticuerpos linfocitarios, tenemos los monoclonales y OKT3 y los policlonales. Ahora vemos los cuidados de la herida quirúrgica. Esta va a ser una herida grande que va de lado a lado de la parte inferior de la línea diafragmática, cuya localización puede ser, bueno, normalmente es subcostal bilateral, media umbilical con prolongaciones subcostales bilaterales, en la llamada conocidamente cruz de Mercedes, y es transversal bilateral con prolongación derecha. Aquí se valora el estado en que se encuentra esta herida quirúrgica, donde en el caso de la fase de cicatrización en que se encuentra, presenta exudados o bordes separados. En cuanto a los exudados de la herida, se vigila y se valora su aspecto y cantidad. De ser necesario, se coloca una bolsa recolectora para recoger todo este exudado y se realiza un estudio microbiológico del líquido, o sea, se va a hacer un cultivo o un antibiograma. También hay que conocer los tipos de exudados, que pueden ser seroso,
que son seroma o edemas, ascíticos, hemático o purulento. Puede presentar alguno de esos tipos de seroma el paciente. En las complicaciones de la herida quirúrgica, como en toda complicación hay hemorragia, bueno, riesgo de hemorragia o hemorragia, infección, evastración en este caso, que es la separación de los planos profundos de la herida, con las asas intestinales que protruyen contra la actividad abdominal. La evisceración, que es la separación de todos los planos de la herida quirúrgica y las asas intestinales, que pueden salirse hacia el exterior. En el protocolo de curación utilizamos, en este caso, se humedecen apósitos para retirar fácilmente y no producir erosiones ni irritaciones en la piel. Hay que hacer la limpieza de la herida quirúrgica de forma de arrastre con gasas estériles que se empapan en suero fisiológico y se lo hace de forma suave para no presentar irritaciones. Se seca la herida con gasas estériles, se aplica una solución antiséptica, puede ser la povidona iodada, que es por lo general la más utilizada. En el caso de pacientes alérgicos se utiliza la clorexitidina diluida. Se cubre la herida quirúrgica con apósitos estériles. Cuando se retiran los puntos es entre los 12 o al 15 días más o menos, de forma alterna, 2 o 3 días consecutivos, debido a que esta herida, bueno, ya como ya lo mencioné, es grande. También los corticoides, los inmunosupresores pueden retrasar la cicatrización y si presenta exudado es más complicado. La sutura metálica no produce irritación ni signos de reacción, por lo que podemos dejar las grapas de 15 a 20 días. Si vemos que los bordes de la herida quirúrgica están enrojecidos y frescos y tienen tendencia a separarse. Ahora vemos lo que son los cuidados de los drenajes, canulaciones y el tubo de Kern. En los drenajes se retira normalmente al tercer día del trasplante, o sea, el post-trasplante, y el débito en este caso es escaso. Se retira normalmente a la unidad de cuidados intensivos y el paciente normalmente llega a la planta sin ellos. Las actividades que enfermería va a realizar es el registro y localización, tanto cantidad y tipo de drenado, la curación aséptica posible cada 24 horas en cuanto sea necesario. Extremaremos las medidas de asepsia en cuanto al manejo porque es algo bastante delicado. Debemos procurar la comodidad y permitir la deambulación del paciente. En cuanto a los cuidados de las canulaciones, este es cuando el paciente nos llega a la unidad y cada día debemos realizar un registro de las canulaciones que tenga. Las actividades que realiza la enfermería es que va a curar la herida, va a realizarlo cada 24 horas y cuando sea necesario, sobre todo en las vías venosas y centrales y arteriales. Va a realizar procedimiento con material estéril, sobre todo en las vías venosas centrales. Va a comprobar si hay un funcionamiento y permeabilidad. Vigila la aparición de enrojecimiento, si hay exudado, pericartéter o signos de flebitis. Extremaremos las medidas de asepsia en el manejo de estas canulaciones. Y los apósitos deben producir comodidad y permitir la movilización. Debemos realizar una retirada precoz de vías venosas centrales, arteriales, sonda vesical, solamente bajo prescripción médica. En cuanto a los cuidados del tubo de Kern, este es un tubo en T que se coloca intraoperatoriamente en la anastomosis en la coledoscopia. Es decir, es para unir la vía biliar del hígado donante y la vía biliar del hígado receptor. Normalmente se va a registrar entre 300 a 400 cc de bilis cada 24 horas en la bolsa colectadora o a veces puede recolectar más. Las actividades que va a realizar la enfermería es que va a curar cada 24 horas y cuando sea necesario va a extremar las medidas de asepsia en el manejo y va a cambiar va a realizar el cambio de la bolsa y el pinzamiento. Debemos vigilar la producción de bilis, registrando en gráfica y volumen concretado en 24 horas, el aspecto y la consistencia de este.
Se vigila que haya una fijación correcta para evitar acodamientos. Los apósitos deben ser fáciles para la deambulación del paciente y el descanso primero, que tenga un buen confort. En los cuidados generales, estas actividades de enfermería la va a realizar, bueno, tiene un objetivo, ¿no? Que es la recuperación del paciente lo antes posible. En primer lugar tenemos lo que es la monitorización de las constantes, en este caso los signos vitales, la nutrición. En el caso del peristaltismo intestinal se recupera a los 2 o 3 días de la intervención si no existen complicaciones intraabdominales. Se puede iniciar la alimentación mediante una dieta progresiva que va a estimular la ingesta de líquido. En caso de que el paciente no pueda alimentarse por vía oral, va a ser necesario administrarle medicamentos por vía administrarle los nutrientes por vía parenteral. En la movilización hay que prevenir las úlceras por presión, la trombosis venosa profunda y la espasticidad. Los trasplantados con gran deterioro de la movilidad hay que promover que este paciente realice ciertos movimientos activos y pasivos en las extremidades para prevenir todo esto que mencionamos. La fisioterapia muscular respiratoria, hay que realizarles cambios posturales y si es posible, proveerle un colchón antiescaras. En cuanto a la comodidad de descanso, proporcionaremos una posición adecuada y cómoda para procurar que el paciente pueda mejorar su descanso. Así también vamos a mejorar lo que es la ansiedad. Se le administraremos en cuanto a la pauta analgésica para disminuir el dolor y que pueda descansar sin dificultad, ya que el alivio del dolor es importante para mejorar la ansiedad, la mecánica respiratoria y la hipertensión arterial. En la atención psicológica, las actividades que va a realizar la enfermería es proporcionar un alivio óptimo del dolor, explicar los procedimientos, qué técnica se le está realizando y se le va a realizar para aliviar la ansiedad, y se le va a facilitar la presencia continua de una persona cercana, por lo general es un familiar, y podrá salir de la habitación a pasear cuando ya pueda caminar. En cuanto a los diagnósticos de enfermería, en el caso de Nanda tenemos el riesgo de aspiración por la puesta de las cánulas. En los resultados tenemos extensión gastrointestinal, y las intervenciones que va a realizar la enfermería es evitar precauciones para evitar la aspiración. El paciente va a tener un riesgo del nivel de glucemia inestable, por lo que se le va a ver el nivel de glucemia en NOC y se le va a manejar la hiperglucemia o si fuera hipoglucemia en las intervenciones. El paciente puede presentar un deterioro de la eliminación urinaria. En NOC tenemos la eliminación urinaria, en NIC se va a manejar esta eliminación. En NANDA tenemos el deterioro de la movilidad física. En NOC tenemos las consecuencias de la movilidad, en este caso fisiológicas, y en las intervenciones que ahora hace la enfermería es el cuidado de este paciente encamado. En NANDA, un diagnóstico, tenemos la limpieza unificada de las vías aéreas. En NOC, la respuesta de la ventilación mecánica del adulto. En NIC, la monitorización respiratoria. En NANDA va a presentar un riesgo de confusión aguda, es más bien cuando se despierta de la cirugía, puede ser en este caso. En NOC va a haber un nivel de confusión, y en NIC lo que se realiza las intervenciones es la orientación de la realidad. Va a presentar ansiedad, en NOC el nivel de ansiedad, y en NIC el control, la disminución de la ansiedad. Puede haber un riesgo de infección. En lo que es las actividades, se realiza la curación de la herida por primera intención, y en NIC se va a realizar un control de la infección. Va a presentar un dolor agudo porque en NOC se nivela el dolor. Vamos a conocer el nivel del dolor, y en NIC se maneja el dolor.
En ANDA va a haber un deterioro de la integridad cutánea. Las actividades no tenemos la integridad tisular de piel, membranas y mucosas. Y en NIC, la enfermería va a realizar las actividades de cuidado de la piel y el tratamiento tópico.